tardes, espero que ustedes se encuentren muy bien. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo, un tema un poco extenso porque comprende 4 teorías. El día de hoy vamos a analizar solamente una de ellas. ¿Cuál es el tema? Se denomina interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. Vamos a empezar diciendo qué es interpretar. Interpretar viene del latín interpretatio, que significa interpretar. E interpretar es un verbo que significa explicar. Al hablar de interpretaciones científicas, obviamente es lo que nosotros queremos dar a entender, dar a conocer a la sociedad o por la sociedad, explicando con razones científicas, con fundamentos científicos. Viendo en torno de las 4 teorías a las cuales hice alusión en el principio que íbamos a tocar, tenemos primero el materialismo histórico. Tenemos también a la teoría crítica, a la teoría comprensiva y al estructural funcionalismo. El día de hoy únicamente vamos a ver lo relativo al materialismo histórico. ¿Quién postuló este materialismo y por qué lo hizo? La persona que postula esta teoría es Carlos Marx, y él dice que para conocer a la realidad social o para interpretar la realidad social necesitamos saber el lugar que ocupa cada uno de los seres humanos dentro de los medios de producción, es decir, si tienen medios de producción, si ellos son los dueños de los medios de producción o si carecen de ellos. ¿Quién fue Carlos Marx? Carlos Marx fue un economista, fue un sociólogo e incluso fue un periodista con una ideología comunista y de origen alemán. Él decía que para el ser humano lo más importante es satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, para satisfacer sus necesidades básicas tiene que producir. Él hablaba de un proceso economista. Entonces, decide establecer un materialismo histórico en donde divide a la historia de acuerdo a los medios de producción que ha utilizado para satisfacer esas necesidades sociales. Y para ello describe cada etapa, no como estamos acostumbrados a verlas en las materias de historia, en donde se va dividiendo por hechos o etapas principales, en donde cada una se caracteriza por un acontecimiento en específico, puede ser por una batalla, por la expedición de una ley, por la expedición de un decreto, de un plan, etc. No, Carlos Marx se enfoca a dividir la historia en base a los medios de producción. Y según él, ¿cuáles son esas etapas? Vamos a empezar. La primera etapa se denomina comunismo primitivo y es la etapa más arcaica, en donde el hombre no produce, todavía no produce porque no sabe cómo, pero sí se apropia de todo lo que la naturaleza le ofrece a través de la caza, de la pesca y de la recolección de frutos, semillas, raíces, etc. Después del comunismo primitivo viene la etapa llamada modo asiático de producción. Se llama modo asiático porque obviamente nace en ese continente, y si nos remontamos a épocas antiguas, las civilizaciones agrícolas se desarrollaron en Asia y fueron principalmente India, China, ¿no? En donde su principal medio económico de subsistencia fue la agricultura. Se denomina así porque obviamente se basa en la agricultura, pero la principal característica es que se produce y aquí se fiscaliza. ¿Y quién fiscaliza esta actividad económica? El Estado. Surge por primera vez la figura del Estado, que es el que se encarga de vigilar y asignar actividades dentro del medio económico. Después del comunismo del modo asiático de producción, tenemos el esclavismo como tercera etapa del materialismo histórico. El esclavismo es cuando se usa un esclavo. Un esclavo es una persona que carece de derechos, que carece de libertad, y las personas los compran o se los apropian como premio de guerra. Los esclavos son los que se hacen todo el trabajo y obviamente el dueño es el que los explota. Y a través de esa explotación entonces se allega de sus recursos. Después del esclavismo tenemos el feudalismo.
Y recordando un poquito, el feudalismo es un régimen económico, político, incluso social, que se basa en la explotación del feudo. Ok, ¿y qué es un feudo? El feudo era la base del feudalismo. Y el feudo, a ver si me entienden, era una porción enorme de tierra que en el centro tenía un pequeño castillo. Bueno, no pequeño, un gran castillo, que era de los señores feudales, que generalmente pertenecían a la nobleza. Al centro del feudo estaba entonces el castillo. Y este feudo se dividía en dos partes. Las tierras más fértiles y las más cercanas al castillo, estas, tenían el nombre de reserva señorial. Ese nombre viene porque obviamente los señores feudales, los nobles, se las reservaban para ellos, para su uso y disfrute nada más. Y las tierras de aquí, las más alejadas del castillo, eran las llamadas tierras arrendadas. Estas eran las tierras que se daban a los siervos para que las trabajaran. Y los siervos podían ser de dos tipos: siervos libres y siervos esclavos. Los siervos libres se podían ir de feudo en feudo trabajando, ofreciendo sus trabajos, y eran remunerados con una parte de la cosecha que ellos obtenían. Y los siervos esclavos tenían que quedarse siempre en el mismo feudo, porque los compraban con todo y la tierra. Y estos generalmente se establecían en pequeñas villas. Los siervos se establecían en pequeñas villas cercanas al feudo que trabajaban, y muchos de ellos también recibían el nombre de villanos por esa razón. Después del feudalismo, como cuarta etapa del materialismo histórico, viene el capitalismo. Y el capitalismo sabemos que se caracteriza por tres cosas principales. Es un régimen económico en donde existe la propiedad privada, en donde existen las clases sociales y donde existe también la figura del Estado, que es el rector, el director de todas las actividades. Después tenemos el socialismo. Es un régimen económico en donde no existe la propiedad privada, no existe las clases sociales y no existe la figura del Estado. Eso entre comillas. No quiere decir que no exista. Se lucha porque no exista, pero realmente sigue existiendo. A menos que lleguemos a un comunismo en donde efectivamente ya no hay propiedad privada, ya no hay clases sociales y ya no hay figura del Estado. Pero este es un estado utópico, es muy difícil de alcanzar. Entonces, estas son las etapas en las que Marx divide a la historia según el materialismo histórico. Espero les haya quedado claro, y esto va relacionado con la misión que van a hacer esta semana, que consiste en realizar una línea del tiempo con las características principales de cada etapa que hemos mencionado. Ojalá les haya quedado claro. Si tienen dudas, contáctenme por los medios que ya conocen, y nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.